18:18. El Ayuntamiento de Centro informa que personal del SAS realiza la construcción de un colector pluvial en la avenida Sandino, esquina con Antonio de Quevedo, por lo que se efectúa un corte parcial en la circulación de la avenida Usumacinta. Solicitan comprensión de los ciudadanos debido a que esta obra se estima concluya en marzo próximo. Así que para que todo el mundo sepa que van a haber estos cortes parciales por esta obra que se está llevando a cabo. Arquitecto Armando Padilla. Carlos Eberto Hernández Méndez pregunta, ¿cómo es posible que en varias comunidades del estado no haya agua, estando Tabasco rodeado de agua? Bueno, ya hablaba usted al respecto. Eduardo Zurita Pérez pregunta al arquitecto Padilla, ¿quién puede vigilar o regular la venta de agua purificada? Sobre todo los despachadores de agua de moneda, ya que dice que en la colonia Francisco Villa hay un depósito de agua purificada donde el agua sale verde. Entiendo que la Secretaría de Salud realiza las pruebas a las purificadoras, ¿no? Así es. Hay toda una área en la Secretaría de Salud que le da seguimiento. Tendría que ser salud, ¿no? Salud. José Magaña Velázquez pregunta al arquitecto Padilla si la planta potabilizadora de la ranchería Boca de Chilapa, Centla, le compete a SEAS. Boca de Chilapa, claro que sí. Sí, es que dice, correcto. Llevan 2 meses sin el servicio de agua potable, la gente está desesperada, le entrego el dato. Gracias. Cristian Gallegos González pregunta al arquitecto Padilla, ¿qué pasó con la obra de drenaje en la ranchería Medellín y Pigua en sus 4 secciones? Rápidamente. Centro. Es centro. Es municipio de Centro. Sí. Rubén Lorenzo Torres pregunta, ¿qué va a hacer el arquitecto Padilla sobre los tanques elevados que existen desde hace muchos años, ya que no cumplen con su función, aparte de darle presión a las líneas de agua localizadas en Tabasco 2000, en la colonia López Mateos y cerca de un hospital de la mujer? Es también municipio de Centro, ¿no? Pues ya, eso es el SAS, ¿verdad? Darwin González Álvarez pregunta al arquitecto Padilla, ¿por qué tienen olvidada la Villa Benito Juárez Macuspana, ya que desde hace años no hay agua potable? Qué bueno que me haces esta pregunta, porque le voy a decir rápidamente a Darwin que el sistema en Macuspana también está municipalizado, pero que vamos a hacer una planta en Tepetitán que va a alimentar a San Carlos y comunidades que están por ahí, lo que creo que es una buena noticia, Emmanuel. Tenemos ya previsto eso. Ahora, ¿en cuántos municipios no interviene la SEAS? ¿Es Centro, es Macuspana? Balancán y Jonuta. En esos 4 municipios. No intervenimos entre comillas, porque acudimos en auxilio de ellos para hacer las grandes obras, licenciado, y entregarlas, pues. ¿Y la idea es que los demás municipios vayan teniendo el control del agua, o la idea en este gobierno es al contrario, que vuelva la SEAS a tener el control de todo? Bueno, yo creo que eso es una decisión que tiene que ver con el orden constitucional. Los municipios que se han municipalizado, válgame la redundancia, lo han hecho atendiendo a esa facultad que les da la Constitución General de la República, porque es facultad de ellos. Entonces, el SEAS se los entrega, indiscutiblemente. Pero no es fácil el retorno, porque tiene que ver con el orden legal, pues. Entonces, yo ahí tengo que tener un acuerdo con el señor gobernador para que, compartida la visión de un modo global con las áreas o las secretarías involucradas en todo este tema, tengamos una definición de qué hacer. Pero ¿qué es lo ideal, arquitecto? Usted tanto tiempo en este tema, se quede el Estado con el manejo del agua o que sean los municipios. Bueno, ¿dónde debe estar el manejo? Lo ideal es que los municipios cumplan con el mandato constitucional, pero obviamente no quieren recibir lo que tenemos. ¿Por qué? Porque tú ves las condiciones en las que está el sistema que hemos encontrado. Y los municipios, hay que decirlo, están quebrados. Están quebrados. Entonces, bueno, se complicaría, ¿no? Se complicaría. Maritza Ruiz García pregunta al arquitecto Padilla por qué no traen el agua de las presas, que dejen de producir electricidad para vender a Sudamérica, dice Marita. Hay proyectos. Plutarco Hidalgo saluda al arquitecto Padilla, le dice que deben de dragar los ríos y así haya mayor captación de agua y salga menos sucia. También se debe hacer una presa y captar las aguas de Chiapas que estén más limpias. Esto del dragado es todo un tema, lo hemos escuchado mucho. Se ha señalado corrupción en el asunto del dragado. No se le hace nada a los ríos, están tan asolvados que ya el tirante de agua es mínimo. Ya puedes caminar los ríos. Ahí la Conagua se tiene que poner las pilas, porque dragan en un lado del río y tiran la arena en el mismo lado, en el otro lado del río. Por eso hablamos del tema de la corrupción, ¿no? Claro, que se ha señalado que a veces ni siquiera el dragado lo hacen
y se llevan grandes cantidades de dinero, ¿no? Efecto, ha sido un crimen lo que le hemos hecho a Tabasco, ¿no, arquitecto? Es un crimen. En todos los rubros, o sea, vamos uno por uno y dices, ¿cómo estamos a cómo estamos? Porque nos esmeramos, sería la respuesta, ¿no? Nos esmeramos a darle en la torre a nuestro hermoso estado. Y por eso estamos tan emproblemados en todos los rubros. Imagínate que hay técnicos, por ejemplo, el ingeniero Ramiro Olivé Canepa, es una gente muy experimentada en temas de construcción y conoce de estudios de batimetría y todo eso. Lógicamente, creen los que hacen dragado en ríos, que dragan en un lado y lo tiran del otro ladito en el mismo río, creen que no sabemos, yo no lo sé, pero hay técnicos que sí saben de eso. Y saben definir lo que tú bien comentas, pues. El contador Jorge Arturo Gallegos Hernández envía saludos a su amigo Armando Padilla, le desea éxitos en su encomienda. Carlos Pérez Hernández pregunta al arquitecto Padilla por qué no supervisan el uso que le dan el agua en las colonias, ya que hay mucha gente que la desperdicia, bañan a los perros, lavan la calle con manguera, deberían de ser multados porque cuesta mucho hacer llegar a los hogares. El tema del desperdicio de agua, nos falta cultura para cuidar el agua, eso lo vemos también, no hay cultura. Y bueno, pues se desperdicia mucho, ¿no? Hay una parte que tiene que ver con los costos que aquí estamos pagando muy bajos. Costos muy bajos, pero además con la gente que no paga, ¿no? Sí. ¿Qué cartera vencida trae la SEAS en torno al pago del agua? Afortunadamente controlada. Afortunadamente. Porque 7 millones de pesos en términos de ayuntamientos y cerca de 2 millones, 3 millones de pesos en términos de particulares. Porque en el caso del SAS son escandalosas las cifras. Sí, aquí, entiendo yo que en el municipio de Centro es donde no se paga el agua. Sí. Los usuarios no pagan el agua, yo sí pago el agua, Yo pero sí pago el agua. Hay muchos usuarios que no, por lo menos es lo que yo he escuchado, pero y de hecho datos de la misma autoridad, ¿no? Que son cifras escandalosas cuando además el costo es inferior a lo que se cobra en prácticamente todo el país. En Chiapas. El doctor José Jicotencal Hernández Rojas dice al arquitecto Padilla que lo que comenta realmente lo haga con respecto a las bombas, porque en el trienio pasado invirtieron millones y nada funcionó. Evaristo Moscoso saluda a su amigo el arquitecto Padilla, le dice que sus antecesor en SEAS le entró en alta la corrupción, por eso tantos problemas en el suministro de agua. ¿Encontraron irregularidades, arquitecto, de la anterior administración? Estamos procesando diversas quejas que hemos venido recibiendo en obras que se licitaron, y una vez que nosotros tengamos el inventario de esto, obviamente lo daremos a conocer, sin citar nombres porque no quiero viciar de inicio un debido proceso que se tiene que emprender en esto. Entiendo entonces que sí hay irregularidades. Hay quejas que estamos nosotros revisando. ¿Es diferente una queja a una irregularidad? No, a ver, si la queja de que se hizo una obra o se pagó una obra, la canalizo al área correspondiente y el área correspondiente me dice, hay una irregularidad en esto, arquitecto, nosotros estamos atacando esa irregularidad. Obviamente. En esta entrega-recepción, ¿ya se percataron de algo irregular? Hay un tema, por ejemplo, el más delicado que yo encontré es el del ISR, que ya lo traté con el secretario de Finanzas, ¿no? Porque ¿no se pagó? Hay partes que tienen adeudos fiscales que con convenir con la federación se pueden ir amortiguando, y yo quiero encontrar el punto donde, enterado de esto, obviamente, el señor secretario de Finanzas, pudiéramos precisar con puntualidad de qué se trata esto. Jesús Alberto López de la Cruz pregunta al arquitecto Padilla por qué en el poblado Tecoluta, segunda de Nacajuca, no hay agua después de las 6 de la mañana, no hay presión, llega de gota en gota. Problemas, pues es Nacajuca, ¿no? Es parte del mismo problema que hablamos hace un momento, ¿no? Correcto, muchas veces tenemos problemas ahí, Manuel. La planta del mango es la cola de una línea eléctrica y muchas veces de 6 a 9 de la noche tenemos bajos de voltaje, se nos salen los motores, en el transcurso de la madrugada volvemos a entrar otra vez y estamos constantemente, y esos picos por la variación de en la el suministro de eléctrica, energía, correcto, en la zona. Nos da eso también afecta. Nos da muchísima lata ahí, estamos corriendo. La mala calidad en el suministro de energía eléctrica. Porque también pues se hacen los desarrollos y no se considera la infraestructura, se tiene que hacer la infraestructura para poder dotar
de la energía eléctrica suficiente. A los motores. Pero si recargan, pues es donde viene todo esto, Correcto. ¿no? Es el problema de origen. Están autorizando cosas que no deberían de autorizar si no se tuvieran la infraestructura necesaria. O tendrían que autorizar construyendo en paralelo la infraestructura, porque si no es un absurdo. Estamos viviendo justamente esto, la locura de mala calidad del agua o de desabasto de agua o incluso de no tener el servicio de energía eléctrica o los variantes o el que se truenen los equipos electrónicos por lo mismo, ¿no? O lo que te comentaba de la falta de cloración fue de las anteriores autoridades, no de estas. Vito Alessio López Gamas dice que saluda el buen trabajo de los funcionarios en el estado, que saldrá adelante el arquitecto Padilla, es un hombre de fe, capacitado y muy sensible a los problemas del pueblo, el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Arquitecto, para terminar, me tengo que ir a la pausa, son las 9 de la mañana, 29 minutos. Ayer nos decía Conagua que le condonaron 17 mil millones de pesos a las CEAS. La licenciada. Locura la cifra, no la teníamos en registro. O sea, ¿cómo que le debían 17 mil millones de pesos? ¿Por qué no pagaron? ¿Qué pasó? Por derechos. Es una cuenta muy vieja, o sea, ni siquiera fue de la administración pasada. Son reconocimientos de pago de derechos efectivamente del agua. Se llegó a un acuerdo, se llegó a un acuerdo con la Conagua, se firmó un convenio para que se pudiera condonar esa cuenta. Se contó con la ayuda de los municipios de Centla y de Jalpa de Méndez, que son nuestros avales. Y fue un trabajo bien duro en el Congreso. Fue bastante tedioso, cansado, pero se logró. Pero ¿cómo llegaron a 17 mil millones? Si me dicen, bueno, es que son 15 millones, o sea, puedo entenderlo, pero la cifra Sí, por los me derechos, parece por los derechos y aprovechamientos del agua, sí. Para que veas ¿Eso qué? el tamaño del desafío de la cuarta transformación. Pero esa cifra que es corrupción, arquitecto. Escandalosa. ¿Esa es corrupción? ¿Así lo podemos entender? Incumplimiento, que es que alguien no pagó. Así es. Evidentemente, y entonces solo tuvo dividendos y no cumplió con lo que debió haber cumplido, así se entiende. No pagó. Y entonces hubo complicidad de la autoridad que no obligó a que cumplieran. Así ¿no? es. Tú haces un pozo, perforas un pozo y pagas los derechos a la Conagua para que te permita el uso y explotación de ese acuífero. Entonces, imagínate todos los pozos y se acumuló, pero no se pagaba al corriente. Entonces llegó a ese monto. 17 mil millones, es una locura. Bueno, afortunadamente el gobierno federal les condona esto, que es quitarse un peso de encima, ¿no? de encima. Muy bien, arquitecto Padilla, yo le agradezco mucho su presencia, le pido que estemos en comunicación permanente. Usted está en un área muy sensible que tiene que ver con el agua y todas las acciones que se realizan, pues nos interesa mucho darle cuenta al auditorio. Dos cosas quisiera yo tener para concluir. Primero, tenemos una cartera de proyectos ya revisada por el ingeniero Carlos González Rubio de 5.900 millones de pesos. De entrada, la cartera de proyectos, es muy fuerte la cifra. Y segundo, Emmanuel, te vengo a regalar de manera promocional. Aquí me trae una botellita de agua purificada, CEAS. Así es. A ver, cuénteme de esto, arquitecto. A ver los que saben. ¿Quién nos cuenta? La máquina que tenemos. Ya, tenemos, ustedes entran a la competencia de... sin duda. ¿Van a vender agua a las CEAS? Claro, ¿Agua purificada? por supuesto. Tenemos en el sistema, Emmanuel, una de las fortalezas que encontramos es que ya nosotros tenemos una planta potabilizadora, procesadora y purificadora de agua. Esa planta es una planta francesa que ya la encontramos y se ha estado vendiendo el agua a las dependencias limitadas internamente que hacíamos, pero es una planta que se está desperdiciando con una producción muy grande. Entonces, Entonces la idea es ¿cuál? ¿Embotellarla? La idea no le gusta a muchos compañeros míos que yo diga esto, pero la idea es hacer de esto un negocio rentable, como una Que empresa. tenga un ingreso, claro, la CEAS, ordenado. por la venta de agua purificada. Así es. ¿Y también garrafones? ¿No solamente botellas? También garrafones Bien. y botellas de litro. ¿Y entonces qué van a salir también en los municipios? ¿Será solo municipio de centro? ¿Cuál es la idea? Tengo que hacer el planteamiento bien del negocio, porque esto tengo que hacerlo obviamente con plantas trabajando las 24 horas, porque la máquina que
tenemos para purificar esta agua es de las mejores en términos de calidad y competitividad. O sea, no las pueden muestrear, pero el negocio hay que hacerlo bien. Claro. Y ahorita pues, hace cuenta que tenemos una máquina arrancando con un fuselaje muy pesado y esta parte tiene que hacerse de un modo correcto. Pero bueno, la idea es que la SEAS tenga un ingreso adicional por la venta de agua purificada. Así es, ordenado. Bien, y aquí nos está, pues eso es una exclusiva, ¿no? Sí. Aquí nos están dando la exclusiva de la marca, será SEAS. SEAS. Así se va a llamar agua purificada SEAS. Aquí la estoy mostrando a cámara. Agua purificada SEAS. Y viene con la información nutrimental y todos los datos que debe de traer. Muy bien, pues estaremos muy pendientes de cómo va a operar este sistema de venta de agua purificada, ¿no? Porque pues entiendo que tendrán que adquirir camiones para trasladar los garrafones, rutas, etcétera, Sí, ¿no? así es, centros de venta, puntos de venta, tiene que ser. Y lo último, Emmanuel, agradecido como siempre contigo, ¿eh? Lo último, queremos que ya se empiece a pagar el agua. Porque yo nunca dejé de pagar mi agua. Tú sabes en qué movimiento nací yo. Sí. Y los que prohijamos este movimiento tendremos que ser los mismos que lo detendremos. ¿Y cómo los vamos a detener? ¿Por qué se dejó de pagar luz? ¿Por qué se dejó de pagar agua? Porque se lo robaban. Estábamos hartos de eso. Y ya los que llegamos ahí, no estamos pensando en robar. Y es propicio, Emmanuel, que la población sepa que el director del SEAS llega a esa institución con 2 departamentos. Un departamento y una casa. Un departamento que ya tiene más de 30 años que compré en Tamulté y mi casa en Fraccionamiento Lagunas y punto. Y un carrito. Para que sepan con cuánto salí. Me preguntes cuando yo salga, a ver con qué saliste. Número 1. Número 3. Ya hay que pagar. Nosotros prohijamos eso. Tenemos que dar el ejemplo. Lógicamente, la gente tiene que pedirnos cuentas de lo que se está invirtiendo y nosotros darles cuenta de lo que estamos gastando. De tal modo que ya le vamos a meter perdóname la expresión, un tarrayazo a empresas que tenemos que revisar quiénes están pagando, quiénes no están pagando y de identificar perfectamente el fenómeno del no pago para empezar a pagar. Que dejen de estar usando agua en los ranchos a discreción. No va a ser una tarea fácil todo este guachicoleo del agua, pero necesitamos que ya se acabe el guachicoleo del agua. Hay guachicoleo del agua, ¿no? Definitivamente. Y entonces tenemos que... También eso le baja la presión luego a las líneas, ¿no? Por supuesto. Entonces, todo los 6 años del gobierno del licenciado Dan Augusto y de Andrés Manuel López Obrador lo hemos asumido con alegría, con optimismo, con energía, con vitalidad, porque cierro esta parte con un pensamiento del presidente Salvador Allende. Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Jesús Mollinedo López le felicita, arquitecto, licenciado Concepción Frías Ramírez también, Santana Gómez Bautista, Elegiro Rivera Alta, Nacajuca, también le saluda, y Nicolás de la Cruz Rodríguez dice que en el poblado Tapotzingo, Nacajuca, tienen problemas con el agua. Yo le agradezco de nueva cuenta, arquitecto, su presencia, estaremos en comunicación, a quienes le acompañan también muchas gracias. Yo hago la pausa, volvemos. Gracias. XH